Hoy traemos 3 historias de Soy el Malo Yo. Esperamos las disfrutes. Recuerda suscribirte al canal, la suscripción es gratis. ¿Soy el malo por llamar a mi abuela por un nombre incorrecto hasta que no se entere bien de mi nombre? Esto ha sucedido desde siempre, así que decidí hacer algo. Soy mitad mexicana por parte de mi padre y por parte de mi madre es escocesa. La mayor parte de la familia de mi madre es molesta con la raza y, a veces, ha tenido problemas con esto mi madre. A mi abuela por parte de mi madre nunca le agradó mi papá y estaba feliz después de que se divorciaron cuando yo estaba pequeño. Mi nombre es Emiliano y mi abuela siempre se quejó de lo mucho que trató de hacer que mis padres cambiaran de opinión y es una pena que me quede atascado. De hecho, estoy orgulloso de ello. Mi papá me contó sobre el revolucionario por el que fui nombrado y su historia. Pero literalmente toda mi vida mi abuela se niega a decirlo. Dice que son demasiadas sílabas. Tengo una prima llamada Alexandria y dicen el nombre completo, y siempre se le ocurría su propio nombre. Ella dice Leo. Una vez trató de que todos me llamaran Elliot como apodo por un tiempo. Obviamente, la familia de mi madre estaba a favor, pero mi padre se negó porque no es mi nombre. Siempre es lo mismo cuando los veo. Me llamará Leo lo que sea. Incluso cuando la corrijo, dice que no es gran cosa y sigue diciendo nombres equivocados. Le dije a mi mamá que no me gusta, pero ella siempre dice que no voy a cambiar de opinión y que no tiene sentido luchar contra eso. Así que decidí que si ella no me iba a llamar por mi nombre real no iba a llamar a su abuela ni a decir su nombre correcto. Es estúpido, lo sé, pero me molesta más que a ella no le importe y que a todos mis otros primos ella dice bien sus nombres, sin apodos. Su nombre es Susan, así que decidí llamarla Sandy. También tenía miedo de decirlo pero esa mirada en su rostro valió la pena. No era la cara de sorpresa de Pikachu, pero estaba cerca. Dijo que no es así como me dirijo a ella y que es abuela. Le dije que no, la llamaré Sandy desde ahora hasta que diga mi nombre real. Se puso incómodo. Mi mamá hablaba en serio y mi abuela se puso súper roja en la cara. Comenzó a despoticar sobre mí como una jodida niña irrespetuosa y esto es todo lo que mi padre me influye de nuevo. Mi mamá me dijo que tenía que disculparme de inmediato, pero no sé qué me dio las pelotas para no hacerlo. Terminamos saliendo temprano de la casa y mi mamá no me habló hasta que llegamos a casa. Ella dice que lo que hice fue fuera de lugar y nunca faltó el respeto a mis mayores. Quiere que me disculpe y ya estoy castigado hasta que lo haga. Todavía no he hablado con mi papá sobre esto desde que acaba de suceder, pero quería preguntarle si estaba haciendo mal o si estaba bien que esta situación insulte a mi abuela. Soy el malo por no dejar que mi hija se hiciera una prueba de ADN para averiguar si tiene un medio hermano. Intenté escribir esto para otro sub, pero terminó siendo una publicación de juicio moral, así que espero que este sea el lugar adecuado para ello. Todos los nombres son falsos. Salí con Max durante 6 años. Rompimos cuando nuestra hija, Beth, tenía 2 años. Beth tiene ahora 6 años y somos copadres de una manera que es mayoritariamente civilizada. Recibí un mensaje de Facebook de Anna. No tengo ninguna conexión previa con Anna y nunca la había conocido antes. Ella afirma que su hijo, Jimmy, es el hijo ilegítimo de Max. Jimmy tiene 5 años, lo que significa que habría sido concebido cuando Max y yo todavía éramos un elemento, y después de que naciera Beth. Anna dice que Max se niega a dar su consentimiento para una prueba de ADN, y que, si bien podría pasar por los tribunales para obtener una, llevaría mucho tiempo y sería costoso y no quiere que Jimmy lo pase. Dijo que Max le contó sobre Beth, por lo que me encontró a través de las redes sociales de Max y quiere probar a Beth para ver si es medio hermano de Jimmy. Dije que no. No quiero que Beth pase por esto, y este no es mi problema. Le dije a Anna que no tenía ningún derecho a involucrarme en el negocio de Max, y que rompí con Max para no tener que lidiar con su lío, así que ella necesita resolver esto con Max y ella misma y si es una coincidencia entonces yo resolveré algo para que Beth y Jimmy puedan tener una relación, pero no me meteré en medio de esta mierda de paternidad. Anna me maldijo por referirme a su hijo como un desastre mierda, lo cual no era así. Estaba hablando claramente sobre el tema de la paternidad y lo aclaré. Dijo que estoy siendo insensible despectivo, y dijo que Max es ser un idiota sobre esto y que probar a Beth es la mejor opción aquí y ella no me habría preguntado si perseguir a Max era la mejor opción. También dijo que estoy siendo una puta por no permitir su relación de hermanos antes y que obligar a Max a tomar una prueba tomará años, y que cuando, no sí, sino cuando, una prueba demuestre la compatibilidad, Beth y Jimmy tendrán ya perdí aún más tiempo.
Dije que unas pocas semanas más esperando una prueba de paternidad no debería ser un gran problema, en comparación con los últimos 5 años o más, y que preferiría eso, que presentarle a Beth un medio hermano potencial que tal vez ni siquiera sea ella. Medio hermano. Anna entonces me bloqueó. Le mencioné esto a mi novio, y en realidad está del lado de Anna. Dice que lo hizo de una manera muy pobre, pero no tuve que ponerme a la defensiva y que todos sabemos que Max puede ser un idiota, por lo que probablemente sea la mejor opción aquí dejar que Beth tome la prueba. ¿Soy la mala por no permitir que Beth se hiciera la prueba? Soy el malo por insistir en que modifiquemos el acuerdo de custodia después de que mi ex me trajo al bebé equivocado. Así que este tipo, Sean, y yo tenemos una compleja historia, pero la parte importante de esa historia es que Sean nos dejó a mí y a otra mujer, Lydia, embarazadas aproximadamente al mismo tiempo. Nuestros hijos tienen solo unas 6 semanas de diferencia de edad. El hijo de Lydia tiene actualmente poco más de 15 meses, mientras que el mío tiene poco menos de 17 meses. Lydia y yo tenemos acuerdos de custodia idénticos. Ambos tuvimos la custodia exclusiva durante todo el primer año, y Sean solo tuvo visitas, y cuando ambos niños cumplieron 1 año, se convirtió en custodia al 50%. Tanto yo como Lydia tenemos a nuestros hijos durante las semanas impares, mientras que Sean recibe las semanas pares. Esto significa que Sean tiene a ambos niños al mismo tiempo. Él presionó por esto, ya que quería una semana libre de cuidar niños. También solicitó esto para que sus hijos pudieran unirse, pero su motivo principal era tomarse un tiempo libre. Sean tuvo a ambos niños esta última semana. Trajo a mi hijo hoy. Estaba en una llamada de trabajo y el bebé estaba durmiendo, así que Sean simplemente dejó al bebé, con el portabebé y todo, en el suelo y se fue en silencio. Cuando el bebé se despertó y comenzó a llorar, salí de la llamada del trabajo e inmediatamente noté que este no era mi hijo, ya que mi hijo tiene ojos azules y este bebé tenía ojos verdes. Quitarle el sombrero al bebé también mostró el cabello rubio oscuro, y no el cabello castaño claro de mi hijo. Inmediatamente llamé a Sean, en modo de pánico total, diciéndole que me trajera al niño correcto en este momento. Solo habían pasado unos 10 minutos, así que Sean no estaba muy lejos y aún no había pasado por Lydia's, pero Dios mío, fueron los peores 10 minutos de mi vida. Sean regresó sonriendo, cargando a mi hijo, y dijo en el tono de voz más condescendiente, ¿ves? Está bien. No ha hecho ningún daño. Le dije que estamos arreglando este acuerdo de custodia. No volverá a tener a los 2 niños solos. No podía distinguir a sus propios hijos, por lo que la solución aquí es que él no esté en condiciones de confundirlos. Siento que toda esta situación ya es una jodida farsa total, y nunca debería haber estado en esa posición. Quiero saber que tengo a mi hijo, no a Lydia. No creo que sea mucho pedir. Sean ha dicho que estoy siendo irrazonable. Dice que es un error fácil de cometer y que hubo ocasiones en que sus padres trajeron a casa al bebé equivocado de la guardería sin un medio hermano que lo disculpara, y que esta fue la primera vez que sucedió y el problema solo duró 10 minutos. También dice que causaré un daño indebido a los 3 chicos en esta situación, ya que los niños no podrán vincularse con su medio hermano, y Sean no tendrá tiempo para sí mismo si tiene al hijo de Lydia incluso. Semanas y la mía con probabilidades, lo que significa que estará más agotado y disminuirá sus ingresos ya que no podrá trabajar horas extras, lo que hace actualmente en sus semanas sin los niños. Dije que me pondría en contacto con las personas que redactaron nuestro acuerdo para enmendarlo, y Sean me llamó egoísta loca. Me preocupa que pueda ser mala ya que fácilmente podría estar actuando de manera irracional y si lo hago, entonces existe el riesgo de que la persona principal que esto perjudique sea mi hijo, al afectar su relación con su padre y su medio hermano, lo cual no tengo ninguna intención de hacerlo. ¿Soy el malo por insistir en hacer los cambios necesarios para que Sean no vuelva a tener a ambos niños simultáneamente?